No lloro por las piernas que perdí, sino que sonrío por la vida que me queda por delante. Pablo Gisenov, ¿cómo estás? Muy bien, muy honrado de estar acá con vos, Eva, y en este programa tan que se va a convertir en un clásico de Córdoba. Bueno, me gustó la frase esta que acabo de leer para arrancar, por una cuestión de que marca un antes y un después en tu vida todo esto. Marca un antes y un después. Hoy tengo 49 años. Soy de Viamonte, un pueblo del sur de la provincia de Córdoba, un pueblo muy pequeño de 2000 habitantes. El segundo de 7 hermanos, papá de Maxi, Delphi, Matilda, que tiene 5. Maxi, el más grande, tiene 24. ¿Te tomaste el tiempo para...? Me tomé el tiempo para esperar a la Mati y la verdad es que, como decías, hay un punto de inflexión en esta parte de la historia, aquel 22 de enero del 2015, donde un accidente automovilístico en una ruta en mal estado, eh, en una tarde lluviosa de enero, eh, un aquaplaning me provoca trompos, perder el control del auto y terminar incrustado literalmente contra el guardarrail de la mano contraria, que se mete a mi auto por la puerta del acompañante y sale por mi puerta, y como una gran guillotina súper filosa corta todo lo que encontró a su paso, y entre esas cosas que rompió fueron mis dos piernas por debajo de las rodillas, a la altura de los pedales del auto. Y bueno, ahí todo arranca con la ilusión de hacer un viaje muy largo de 2000 kilómetros desde Córdoba hasta la ciudad de Las Heras, en la provincia de Santa Cruz. ¿Visitar el cumpleaños de tu papá? Me iba de sorpresa al cumple de mi viejo. Mi papá y mi mamá habían decidido allá por 2008 irse a vivir al sur, a trabajar como médico y profe de inglés, respectivamente. Y, y bueno, se me ocurrió hacer esa visita solo, como te decía, de sorpresa, y aprovechar la oportunidad de estar unos cuantos días con ellos y sentirme a los 37 años, quizás por primera vez en mi vida, en esos mano a mano exclusivos con mis viejos, porque somos, además de muchos hermanos, ellos tienen muchos nietos, muchos amigos, y cada vez que venían desde el sur a Córdoba era complicado eh, los momentos de intimidad con ellos. Entonces dije, me voy yo para allá, golpeo la puerta a cualquier hora sin ningún apuro, y si se aparecía mi viejo, darle un gran abrazo de cumpleaños y disponerme a disfrutarlo por unos cuantos días. Ese viaje se ve interrumpido entre las ciudades de Winifred y Santa Rosa. Cuando se larga a llover, yo pierdo un poco la visibilidad sobre la ruta por la intensa lluvia, bajo la velocidad, 80 kilómetros por hora, y es ahí cuando se produce este impacto fuerte contra el guardarrail que ocasiona lo que te contaba recién, la doble amputación de miembros inferiores. Estoy en ese auto aproximadamente media hora, desde un primer momento asistido por gente que iba circulando en la ruta, que se tomó el trabajo de frenar en medio de la lluvia, de la tardecita que se ponía oscura, para pedir ayuda a la ambulancia, a los bomberos y a la policía de la localidad de Winifreda, hasta que bueno, llegan los bomberos y empiezan a romper el auto para lograr sacarme. Yo estaba atravesado literalmente por el guardarrail y no me podía mover, y me sacan con un profesionalismo increíble, pero también con un cariño que hasta el día de hoy recuerdo, y que he tenido la oportunidad de ir a verlos, de visitarlos y agradecérselo personalmente, ¿no? Me trasladan a Santa Rosa, La Pampa, en una ambulancia. En esa ambulancia yo escucho algo relacionado con las dos piernas, pero cuando pregunto es como que no me responden, y me termino de confirmar que eran las dos piernas y no una, que yo veía que la izquierda no estaba, pero la derecha simplemente sentía mucho dolor. Pero no lograba ver qué pasaba. Cuando me están bajando de la ambulancia para entrar al hospital, que el Franco, el médico que me recibe esa noche, les pregunta a los médicos que venían en la ambulancia, trajeron los miembros.
Cuando escucho eso, ya mi cuerpo venía muy débil por la cantidad de sangre que había perdido, y más la anestesia y los calmantes que me habrían puesto en la ambulancia hace que yo pierda el conocimiento para pasar a un quirófano primero y después a una sala de terapia intensiva por primera vez en mi vida a los 37 años, así que casi 38. Y ahí arranca una nueva historia, ¿no? Uh-huh. ¿Y había chance de recuperar los miembros o qué respuesta tuvieron de los médicos? No, la amputación fue inmediata y según me cuentan los bomberos tiempo después, ninguno de los dos pies estaba arriba del auto, así que no había ninguna posibilidad simplemente en ese quirófano emparejar las amputaciones, emprolijarlas y cerrar las heridas para que hoy queden esas cicatrices que nos traen hasta acá para poder hablar con vos, pero que están bien cerradas y que están bien valoradas en cuanto a lo que pasó, pero con la mirada puesta adelante para todo lo que ocurrió en estos poco más de 11 años, uh-huh, y todo lo que va a seguir ocurriendo de la mano de haber conservado la vida y de tener una familia que acompaña, amigos, compañeros de entrenamiento, el deporte que para mí fue fundamental aquella noche y que lo sigue siendo hoy en mis rutinas diarias, así que mirando para adelante. Si te pones a ese Pablo previo al accidente y el Pablo de ahora, ¿te imaginabas que tú ibas a ser así hoy? Dentro de tu proyección, ¿pensabas que ibas a ser un deportista, un abogado conocido, una persona que iba a estar motivando gente, que iba a estar subiendo la Concagua, que iba a estar haciendo running, andando en bici, nadando, jugando al pádel, jugando al tenis? ¿Te veías en esa faceta en la cabeza? ¿La tenías dibujada tu proyección de vida? ¿O esto cambió totalmente a partir de ese día? Esto cambia totalmente a partir del accidente, porque hasta el accidente yo era un futbolista amateur, apasionado. Número win izquierdo cuando era chico, jugaba con la 11, que es mi número favorito. Después volante por izquierda o 10. Era picante. Era zurdo y terminé jugando de 3 porque se habían puesto de moda los laterales. No eras tan picante. No. Y ahora soy arquero, pero bueno. Terminé jugando de lateral izquierdo porque se había puesto de moda esos Roberto Carlos, Clemente Rodríguez y se había vuelto atractivo acompañando el avance de la edad. Pero me cuidaba, andaba muy bien físicamente. Siempre tuve la suerte de estar en buen estado físico y eso fue fundamental la noche del accidente. Ese guardarray me roba 4 litros de sangre dentro de ese auto y de no haber sido por el deporte, seguramente no hubiera sobrevivido, es dicho por los propios médicos. Uh-huh. Y el deporte en mi vida era jugar al fútbol, 2-3 veces por semana, en un torneo o en partido amistoso con amigos en la semana. Y un deporte que me acompaña desde que, no sé, no recuerdo la primera vez que jugué al fútbol, había tenido 4 años, 5 años y nunca paré. ¿Alguna vez te probaste en algún club? ¿Fuiste jugador de club o no? Me estuve a punto de probar en Belgrano porque venía un grupo de Diamante a probarse y al final ese grupo no viajó, yo había bajado unos días antes y no me animé a ir. Me había probado en el Club Banco y me había ido bien. Lo hablé con mi viejo en ese momento y me faltó la rebeldía para seguir por ese camino, porque mi viejo lo que me dijo en ese momento fue: ponete a estudiar, que para eso te mandé a Córdoba. Entonces agarré los libros de abogacía y me recibí de abogado y el fútbol quedó como queda en el 90% de los argentinos que les gusta jugar al fútbol en el amateurismo, ¿no? Y la verdad es que ese deporte amateur de esos, no sé si juega al fútbol, Seba, pero seguramente no parece, pero sí. Y seguramente pagás para jugar. Y eso es lo que hacemos todos los amateurs, poner guita para el árbitro, para la cancha, para el asado, y sin embargo no le aflojamos, lo hacemos con amor, con pasión, y ese deporte amateur, según los médicos, che, este flaco se salvó porque estaba bien físicamente, nunca había fumado. Entonces, cuando yo empiezo a rehabilitarme post accidente,
lo primero que pienso es, che, si el deporte me salvó una vez, me va a mejorar la calidad de vida seguro, me va a salvar de nuevo, ojalá no haga falta, pero me tengo que conectar con el deporte. Y nada de lo que pasó después vinculado. Yo era un abogado que trabajaba muchas horas por día, como te digo, jugaba al fútbol, era papá de Maxi y Delphi, pero mi vida no trascendía más del entorno familiar o de los contactos habituales por el trabajo, por la familia, por los amigos, por el deporte. Y lo que me dio esta segunda etapa de mi vida, de los 37 en adelante y post accidente, fue la posibilidad de no solo empezar a mirar con cariño otros deportes, ya que el fútbol de manera competitiva no lo pude volver a hacer, sino que me fui dando cuenta con el tiempo que a través de alguna práctica deportiva quizás alguien me estaba viendo y se inspiraba para algo. Me pasó la primera vez que fui a un gimnasio después de tener las prótesis. Hay una etapa muy difícil después del accidente que fue transitar 7 meses hasta que tuviste las prótesis, hasta que tuve las prótesis en una silla de ruedas. Sin embargo, en esa silla de ruedas, todo, ¿no? Casa, todo. lugares, Yo me había mudado a una casa hermosa, grande, y la silla de ruedas no entraba por la puerta del baño. Los 3 dormitorios que tenía la casa estaban en primer piso por escalera. Para salir al patio había un escalón. Entonces es readaptar todas las condiciones del entorno para poder tener una vida lo más autónoma posible. La autonomía total me la dio después de esos 7 meses conseguir las primeras prótesis y empezar a aprender a caminar de nuevo a los 38 años. ¿Es difícil? Me costó menos de lo que podría haberme costado por la condición física y porque en esos 7 meses en un centro de rehabilitación yo, además de rehabilitar 3 horas por día, me quedaba después de hora en una colchoneta con unas mancuernas, con una pelota o con algún aparato de gimnasia entrenando, sabiendo que si el deporte me había salvado la vida una vez, lo iba a volver a hacer y que cuando yo tuviera las prótesis, el resto del cuerpo que había quedado sano tenía que estar lo más fuerte posible para poder usarlas. Y así es que cuando esas prótesis estuvieron listas, recuerdo estar sentado en la silla de ruedas entre 2 barras paralelas y que el ortopedista y el kinesiólogo me advirtieran de que iba a necesitar un andador por un tiempo, que después ese andador lo iba a reemplazar por 2 bastones tipo canadiense se llaman, que con el tiempo iba a necesitar solo un bastón y que después iba a lograr esa autonomía de no necesitar ningún apoyo técnico. Sin embargo, ese mismo día me paré, tuve una sensación de seguridad, de confianza y el estado físico que había logrado en esos 7 meses hizo que yo corriera el andador a un costado y saliera caminando con una naturalidad y una facilidad en la primera instancia. El primer día que me paré, salí caminando y nunca más me pude quedar quieto, ¿no? Imagino la cara del ortopedista. Sí, la cara, no entendían nada. La felicidad mía, la cara de sorpresa de ellos y de los pacientes que estaban ahí expectantes, porque cuando hay un evento así, aquellas personas con las cuales rehabilitas todos los días, todos nos ponemos contentos por los progresos de los demás y fue un momento muy, muy lindo y fue volver a estar parado después de 225 días. ¿Contaste todo? Contaba como los presos. Palitos raros. Claro, sí, fue la verdad un día impresionante, ¿no? Y bueno, fue empezar a devolverle sonrisas a mis viejos, a mis hermanos, a mi familia, a mis amigos, con cada uno de los progresos que yo iba teniendo. Pero ahí mismo digo, che, acá cumplí una etapa, seguir rehabilitando con las prótesis puestas unos días más y decidí darme solo el alta y desaparecer de ese centro de rehabilitación para meterme en un gimnasio. Un gimnasio convencional donde dejas de estar rodeado de pacientes para estar rodeado de deportistas. Y ahí te cambia la cabeza, te cambia la ecuación, te contagias del resto. Nunca caíste en ese pozo normal, ¿no? Por la situación, el momento, el por qué a mí.
¿Y ahora qué hago? ¿Llegaste a estar en esa etapa, en ese proceso, en esos 7 meses sobre todo, que fue, me imagino, el dolor de lo que ha sido la recuperación de las heridas, la cabeza a 1000 por hora, la familia reacomodándose también a la nueva situación? ¿Lo viviste esa parte? Viví todo eso, pero nunca me deprimí, nunca me sentí frustrado, nunca miré para atrás. Había noches que no podía dormir por los dolores, sobre todo los primeros tiempos, porque cuando estás internado, y estuve internado en total entre La Pampa y Córdoba 9 días. 4 días en La Pampa, 5 días en Córdoba, y me dieron el alta. Y cuando te dan el alta, desaparece un amigo fantástico que tenés en el hospital, que es la morfina. Y empezás a manejarte con calmantes mucho más normales, ¿no? Y la verdad es que había noches que no podía dormir. Entonces empezás a incorporar, bueno, además de los calmantes, pastillas para dormir. Y además de pastillas para dormir, hay otra que es para el dolor neuropático, que es cuando las terminaciones nerviosas se cortan de manera violenta, como fue en mi caso, hasta que cicatrizan. Hay dolores que se controlan con otro medicamento que se llama pregabalina. Y como tomaba esas 3 cosas, tenía que tomar un protector gástrico para no tener consecuencias estomacales. Entonces, de repente me vi con mucha medicación. De no tomar una aspirina. De no tomar una aspirina nunca, de no sentir un dolor. Hasta que en esa Semana Santa dije, che, no voy a tomarlas de dormir porque total mañana no me tengo que levantar temprano, era un fin de largo. Cuando dejé de tomar la de dormir y me sacaron los puntos por esos días, ya los dolores más intensos las eliminé. Y cuando eliminé esas, dije, che, el protector gástrico ya no hace falta, y así fui rápidamente eliminando todo para no depender de ninguna medicación. Pero esos momentos sí fueron difíciles al nivel físico, no al nivel mental. Yo emocionalmente estaba bien, valoraba mucho toda mi familia la posibilidad de haber sobrevivido a ese accidente. Mis amigos, los bomberos, cuando llegaban al lugar en el medio de la tormenta y vieron el auto atravesado, dijeron, vamos a sacar un cuerpo. Y ese cuerpo que se imaginaban que iban a sacar, un año después entró caminando al cuartel para darles un abrazo y decirle gracias porque me salvaron la vida. Así que siempre estuve con la mirada puesta adelante. Y el deporte, además de ser una herramienta saludable, es una herramienta súper divertida que me permite no solo explorar nuevas actividades, nuevos deportes, sino a través de eso mismo mostrarle al resto que se puede, y que a veces las excusas los paralizan, los frenan o les postergan los sueños, sino que además en el camino me va mejorando la salud. Y fuiste encontrando muchos amigos también en este recorrido deportivo, porque más allá de todos los deportes que yo mencioné que practicabas, a mí me sorprendió mucho el hecho de lo de la Concagua, sinceramente, y sobre todo, no solamente la Concagua, digo, estuviste en el ANIT, en Córdoba también te aventuraste a... Estuve en el Champaquí, estuve en el Valle de las Lágrimas en Mendoza, que es donde cayó el avión de los rugbyers uruguayos hace más de 50 años, que motivó las películas de Viven o La Sociedad de la Nieve, una historia muy conocida. ¿Y quién te motivó a eso, a hacer el trekking de montaña? No me motivó nadie, me invitaron y dije que sí. Sí, fuiste. Sin pensarlo. Porque hay una preparación importante. Hay una preparación importante. Yo cuando en 2018 me llega la invitación para intentar hacer cumbre en la Aconcagua, yo no sabía demasiado qué era la Aconcagua. Me puse a investigar, vi que era la montaña más alta de América, que con 6.962 metros, con temperaturas de 30, 40 grados bajo cero, con desniveles importantes para caminar para cualquier persona, claro, dificultoso. Imagínate para alguien doble amputado. Y ahí nos dijiste en qué me metí. Que te faltaba el oxígeno, y sobre todo sí, con poco tiempo de preparación, porque hacía como un año que venían el equipo preparándose para el evento, y 2 meses después me ve Julián Weich en un programa de Pamela David en América y dice, che, este cordobés, estaría bueno sumarlo. Julián no organizaba, pero tenía contacto con el organizador.
Elisa Forti recibe un premio, un diploma de honor en el Senado de la Nación junto conmigo. Elisa Forti es una mujer que hoy debe tener 90 años, pero calcularle en 2018 debe haber tenido 82, 83 años y corría maratones en esa época. Y era parte de la expedición, y cuando recibe el diploma y nos conocemos en el Senado de la Nación, Elisa le dice al organizador lo mismo que le había dicho Julián: che, hay un cordobés doble amputado que hace deporte, ¿por qué no lo sumamos? Porque la impronta de los que participaban de esa expedición era haber superado alguna adversidad de la mano del deporte. Estaba Silvio Velo, el capitán de los Murciélagos, de la selección de fútbol para ciegos. Estaba Fabricio Berto, NBA, Generación Dorada. Estaba la Peque Paula Pareto. Había un torero español, un excombatiente de Malvinas, un trasplantado de pulmón. Había gente que gracias a la actividad física y al deporte habían logrado mejorar su vida en muchos sentidos. Estaba Julián Weich y estaba también Ezequiel Baraja, que a través de la Fundación Espartanos, que conecta rugby con cárcel en Provincia de Buenos Aires. Claro, Ezequiel había estado preso en su juventud y a través de la Fundación Espartanos logró reinsertarse y de muy buena manera hoy da charlas por todo el país. Y bueno, era un grupo humano increíble, donde después de eso logramos formar una hermosa familia a través de un grupo de WhatsApp que nos divierte mucho y que estamos todo el tiempo tratando de compartir momentos. Y allá fuimos. La mayoría de las cosas las vivimos ahí en la mismísima montaña. Dormir solo en una carpa con un viento que parecía que te la corría del lugar todas las noches la carpa, y todas sensaciones nuevas. Yo nunca había estado en una montaña. Había practicado acá en el Parque Sarmiento en la escalera. No había ni una escalera en el Aconcagua, pero hicimos lo que pudimos con el tiempo que teníamos, y la verdad que fue una experiencia increíble. Fue disfrutar de un entorno, una naturaleza como la que tiene nuestro hermoso país, y con un grupo humano increíble. Aparte, en esto que vos nombrabas de toda la gente que participó, también te nutres de sus propias experiencias, ¿no? Vos compartís las tuyas, yo las de ellos, y es como que esa puesta en común termina siendo decir, che, si él puede de esta forma y él con él también lo hizo, es como que también te carga las energías. Te carga la energía y te llena de aprendizaje, ¿no? Uno de los más lindos que me pasó en esa montaña fue compartir mucho con Silvio, ciego de nacimiento y 5 balones de oro, sería el equivalente a nuestro Messi. Dice que cuando era joven lo comparaban con Maradona y en la última etapa con Messi, así que la verdad que compartir con él y verlo desplazarse por la montaña y verlo reconocer las voces de todos y el olor de todos y la manera de caminar de todos al punto de identificarte solo con entrar a un lugar donde él estaba, la verdad que fue una de las experiencias más lindas. Las prótesis me jugaron una mala pasada. Yo podía subir casi sin demasiada dificultad, pero en las bajadas me lastimaban. Entonces casi a los 5.000 metros decidí que esa había sido mi cumbre y decidí hablar con los guías y decirle, che, hasta acá llegué, lo disfruté mucho, pero es tan importante subir como bajar a buen ritmo, claro, por si viene una tormenta o algún problema de salud. Así que ahí abandoné esa expedición con mucho orgullo y con mucha felicidad de lo que había pasado. Y cuando bajaba, después de 15 días sin bañarme, barbudo, con la piel lastimada por el clima. ¿No te reconocía? No me reconocía y llegué al hotel y de repente, después de 15 días sin wifi, sin señal de internet y sin volver al confort de estar bañado, afeitado, con ropa limpia, calentito y con todas las pantallas de nuevo a full, como estamos acostumbrados en la vida alocada que llevamos, dije, se acabó el montañismo en mi vida. O sea, no, ojalá que el próximo desafío solidario, porque era un desafío solidario, lo hagan en una playa, en México, no sé. Y ese retiro del montañismo me duró muy poco, porque al poco tiempo me habló un riojano, me dice, che, te hablo de Famatina, tenemos el Cerro General Belgrano acá, que
que también tiene más de 6.000 metros de altura, y lo hacemos. Estaba por decir que no, y me dicen, che, pero es a beneficio de una escuela especial de acá de la ciudad de Chilecito, en La Rioja, y dice, bueno, te queremos sumar. Me sumé, y otra vez al bajar de esa montaña dije, no más montaña. No más montaña, hasta que me atacaron los cordobeses y me dijeron, che, vamos al Chambaquí. Estuviste en La Rioja, estuviste en Mendoza, y el Chambaquí es nuestro, es tuyo, es el más alto de Córdoba, y así que hagamos una experiencia ahí para también demostrar que personas con alguna discapacidad lo podían encarar. Y lo de Valle de las Lágrimas llegó ahora en 2024, años después, y también fui con 40 tucumanos que nos divertimos mucho, que nos quedó un grupo hermoso de amigos. ¿Fue la última? ¿O? Fue la última. ¿Seguro? ¿Estás seguro que es la última? No, eso no te lo aseguro. Pero fue la más emocionante sin duda por lo que se vive y lo que se recuerda de esa película y de esa historia. Tuve la suerte después de conocerlo a Gustavo Servino, uno de los sobrevivientes, que me regalara su remera, su gorra y poder compartir con él. Pero no, fue sentir paso a paso en esa montaña hasta llegar al memorial de las personas que murieron y cerca del fuselaje que le sirvió refugio a los sobrevivientes. Otra vez el valor por la vida, de que un minuto más cuenta, de que una hora más tiene sentido, de que un día más es importante. Entonces fue una de las cumbres más emocionantes. ¿Qué cosas dejaste de lado a partir de todo esto que estás contando, que antes la veías como importante y que ahora decís no era tan importante como yo creía, y te hizo cambiar de idea y empezar a dar importancia a otras cosas? ¿Qué dejaste de lado? No, yo creo que dejar de lado nada, pero sí aprender que... ¿Fuiste corriendo como prioridad? Sí, fui corriendo, fui aprendiendo de que los límites cada vez fueron siempre más mentales que físicos, ¿no? Hay actividades que hoy hago, empezar a aprender tenis a los 40 años, bueno, volví a jugar al pádel, andaba en bici de joven y de chico, pero por mi pueblo y alguna vez por Córdoba, pero no era un deporte como tal, sino más un modo de desplazarme. Terminé corriendo la Vuelta Ciclística de Córdoba, que fue en el año 2022, 2023, que 15.000 corredores pedaleando 33 kilómetros. Me subí a un caballo para aprender hipismo, me subí a un kayak por primera vez en mi vida, corrí una carrera de calle por primera vez después del accidente. Como te decía hace un rato, para mí el fútbol era el deporte y era el que formaba parte de mis rutinas deportivas, y no había otra cosa. Apareció la posibilidad de jugar al básquet con amigos, volví a jugar al fútbol. Ahora con los papás del cole, pero me divierto mucho y lo paso bien también en algún partido solidario. Tuve la suerte, seguramente los vas a conocer porque generacionalmente somos más o menos parecidos. Tuve la suerte de jugar un superclásico seniors, donde Navarro Montoya, el Chelo Delgado, Cassini, Donet y La Paglia jugaban para Boca. Y al final del partido me di el gusto de sacarlo a Navarro Montoya y entrar yo al arco. Y enfrente teníamos a Pacet, a Ortega, a Hernán Díaz, a Estrada, a Trota. Y fue, la verdad, jugar un picado con los ídolos del póster. ¿En dónde fue eso? Eso fue en Devoto, en la provincia de Córdoba, cerca de San Francisco. Donde las dos peñas, la filial de River y la peña boquense, se juntaron para organizar un evento para toda la comunidad, y de repente me vi ahí involucrado en el partido y entrando en los últimos minutos para ganarle a River, nada más. Ahí le dijiste, te acordaste de tu viejo. En algún momento me iba a ponerle camiseta de Boca. ¿Viste? Así que... hincha de Boca, ¿no? Hay que aclarar también que soy hincha de Boca. Y particularmente socio de Talleres también. Socio de Talleres, ¿seguirá vigente ese carnet del 2001? Seguirá vigente, pero... Dice que vencía en el 2001. Qué grande. Pero el domingo tengo el corazón celeste. Y por una cuestión lógica. Sí. Estabas hablando esto del deporte. Tengo entendido que antes de querer ser abogado querías ser periodista deportivo. Así es, y anduve seguramente caminando por esta casa. Por esta casa, por el Mariano Moreno. Así es, fue uno de los...
No sé si te acordás de esa época que surgían los canales de deportes, Claro, era pero- bastante incipiente la aparición de los periodistas los deportivos, fines de los 90, en el 94 puntualmente, ¿A qué veías? yo terminé el secundario, yo veía mucho Teis Sport, ¿Y qué te gustaba ahí? Decís, wow, y a mí me gustaba Gonzalo Bonadeo, me gustaba... Como vos sos el Bonadeo, actualmente sos como el Bonadeo, no periodístico, sino deportivo, ¿no? A todos los deportes. A todos los, malo pero insistidor, a todos los deportes le pongo el pecho, así que Gonzalo sí, Bonadeo. Gonzalo Bonadeo. Después estaba algún programa capaz más divertido de Fantino o de Mariano Clos con Cristian Garófalo, estaba Fabri, había periodistas que bueno, después aparecieron, que hoy tengo la suerte de ser amigo de Miguel Simón, de otro tipo de periodista que quiero y que admiro y que respeto. ¿Y qué parte te hubiese gustado hacer del periodismo deportivo? ¿Campo de juego? ¿Ser relator de fútbol? ¿Comentarista? No, programas relator no, pero programas por ahí, deportes. de deportes, sí. Ni siquiera... ¿Eras analista del fútbol? ¿Eras minucioso? Veía 20.000 partidos por semana, de cualquier liga, de cualquier categoría. Era fanático, pero también me gustaba el básquet, también jugué al vóley en el secundario y me gustaba y entendía y era de ver los reglamentos y me interesaba mucho. Iba a estar bien preparado dentro de todo para ejercer la profesión. Sí, yo creo que sí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se frustró? Se frustró por una cuestión simplemente económica, ¿no? Cuando veníamos desde el interior a estudiar a Córdoba, teníamos 2 o 3 ideas en la cabeza de cosas que nos gustaban y en mi caso terminé eligiendo por la que podía efectivamente hacer desde lo económico, que era ir a la universidad pública. Por eso hoy la defensa de esos temas nos involucran de lleno, porque nos dio la posibilidad a mí, a mis hermanos, a mi viejo en su momento, que es el primer profesional de toda su familia, de lograr ¿Todos abogados son? No, mi papá es médico, tengo 2 hermanos médicos, un hermano y una hermana, otra que es instrumentista quirúrgica, la otra es nutricionista y el más chico también es abogado. Y todo se lo debemos a la universidad pública. Cuando vine acá, entré la Mariano Moreno, en su momento no podía pagar la cuota, entonces no fue tan difícil inclinarme por la abogacía, que era la otra cosa que me gustaba. ¿La tenés pendiente el periodismo deportivo o no? La tengo pendiente. ¿La harías o no? Sí, creo que la haría. Estuve averiguando el año pasado de nuevo. Vamos a hablar con la gente de Mariano Moreno. Sí, no, Sí. no, y ahora lo podría pagar y sería un honor. Vi que había una carga horaria como de 3 horas por día y soy papá de Matilda, además de deportista por la tarde, entonces lo vi complicado por ese lado, por el tema de la dedicación. Ahora, Está online. Está online la carrera Sí. de Moreno, así No, que sí, estuve es una buena averiguando. opción. Vi fotos de algunas de las clases, eran todos muy jóvenes. Vos sabés que en la online hay gente grande que se ha Sí. aprendido también la idea. Hablabas de Matilde, de tus hijos. Hay una diferencia grande de edad entre uno y otro. Me han dicho que sos muy enamoradizo, ¿puede ser? No, Que te enamoras no. fácil, pero que tiene fecha de vencimiento el amor. No, ¿Puede para ser nada, que tenga fecha de no. vencimiento? No, ¿No más de un cierto periodo de tiempo? circunstancias de la vida. Circunstancias de la vida y de las relaciones humanas y de pareja hacen que bueno, que hace 24 años, casi 25 nació Maxi. Delphi tiene 20 y después del accidente estas cuestiones a las cuales también le agradezco a la vida me permitieron conocer a la mamá de Matilda y bueno, Mati tiene 5 años, nació en plena pandemia el 2020, en diciembre del 2020 y bueno, la verdad es que los disfruto, cada uno con sus cosas, con sus momentos, con sus tiempos, porque los más grandes... Uno en facultad y uno en dos jardín. en facultad y uno en jardín. y uno en jardín de 5. ¿Qué estudian tus hijos? ¿El más grande? Estudia entornos virtuales y desarrollo de videojuegos. Delphi Ese lo vio, ese lo tiene clarísimo, ese la vio, ese lo vio, la sí. Delphi estudia abogacía, está ya en tercer año con sus 20 años. Y Matilda en su jardín de 5. Que la verdad es que el trabajo, la posición más tranquila desde lo económico quizás hace que yo las cosas que por ahí no disfruté con los más grandes, hoy con Matilda me tienen
me tienen atrapado en un mundo hermoso de ir a buscarla al cole, de llevarla al cole, de llevarla a algún cumpleañito, de hacer un montón de actividades con ella. La llevo a danza 2 veces por semana y me quedo ahí viéndola y esperándola. Y quizás, y algo que también disfruto mucho es conocer a sus amiguitos, a los papás de sus amiguitos, de su amiguita, con quienes jugamos al fútbol, con quienes comemos asado, pero poder dedicarle esos momentos a la crianza de mi hija es algo que creo que me lo perdí porque trabajaba muchas horas por día, porque quizás las redes no eran tan fáciles como ahora, pero la verdad es que es una etapa donde a los 49 años, Mati tiene 5, la disfruto muchísimo. ¿Y la vida en pareja cómo ha sido? ¿Cuánto influyó lo que te pasó con tu primera... ¿Estabas casado anteriormente? Estaba casado y me separé el año del accidente. ¿Influyó mucho lo del accidente? No. ¿Generó un movimiento dentro de la pareja? No, al contrario. Yo creo que fue un momento difícil para mí tomar la decisión de irme de mi casa en ese momento, porque era algo que ya de alguna manera lo veníamos hablando antes del accidente, en una relación de pareja normal de muchos años. ¿Cuánto llevabas? Llevaba más de 12 años. Estábamos casados y después del accidente, Ale, que es mi ex esposa, es como que desistió de esa idea de, che, sigamos remándola juntos, estoy acá para apoyarte, para ayudarte en todo lo que haga falta, y yo sentí que si yo ya había tomado la decisión de en algún momento separarme, ese momento difícil era el momento. Era el momento porque me sentía que si lo hacía cuando ya estuviera bien, iba a ser, en cierta manera, utilizar de los servicio y del amor y de todo lo que ella me ofrecía en ese momento. Acompañarte en el momento. Exacto. Entonces yo digo, me voy en este momento que estoy... Me parecía injusto irme cuando estuviera con mis piernas caminando, con autonomía y con todo eso, entonces me fui. ¿Y ella qué te dijo? Me fui en la silla de ruedas, no quería y bueno, pero terminó entendiendo que la decisión estaba tomada y bueno, hoy nos apoyamos en todo y... Hay un vínculo que los une, que son tus hijos. Sí, es la verdad que tengo un muy buen vínculo y es lo más saludable no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos. ¿Y en ese momento tus hijos eran chiquitos cuando pasó esto? Sí, el Maxi tenía 13, la Delphi 9, y nunca les pude robar demasiada información de cómo lo vivieron ellos en ese momento. ¿Nunca te sentaste a charlar con ellos sobre eso? Sí, pero no largan. No dicen nada. No. Y creo que tiene que ver con una manera mía también de tomarlo al tema. Yo cuando tuve el accidente nunca lo dramaticé demasiado, nunca me puse en un rol de víctima, nunca me vieron llorar y no porque me escondiera a llorar, sino porque estaba bien. ¿Pero lloraste? Alguna vez debo haber llorado, sí, en alguna situación, pero por lo general ellos vieron un papá que con dificultades intentaba seguir adelante y buscar la normalidad de la vida, y 7 meses después del accidente yo ya estaba caminando y haciendo las mismas cosas que hacía con ellos antes. Entonces es como que esa naturalización de lo que había pasado a ellos les ayudó mucho a que nada, fue un mal trago que pasó y que hoy empezamos a disfrutar de otras cosas, ¿no? Vengo de dar una charla en Santiago de Chile y ese viaje lo hice con mi hija Delphi, y la verdad es que lo que compartimos en esos 3 días, desde que nos encontramos en el aeropuerto hasta que volvimos y cada uno se fue a su casa, fue increíble, fue un momento muy hermoso, y presenté mi libro en la Feria Internacional del Libro. El libro se llama Corre tus límites. Con el prólogo de Julián Weich. Con el prólogo de Julián Weich, y con Julián lo presentamos en la Rural en Buenos Aires el 1 de mayo, y ahí fui con mi hijo Maxi, y la verdad es que estoy compartiendo momentos increíbles con ellos, y ellos empiezan a sentirse como parte importante de una historia donde hoy su papá le genera orgullo de ver cómo puede transmitir que desde la adversidad se puede seguir adelante. ¿Por qué el nombre? Corre. Porque creo que es necesario a veces... ¿Corre o corre?
correr tus límites. Sí, bien. De correr, de sacar. Sí, de empujarlos, de desvanecerlos de alguna manera e ir siempre un poco más allá de lo que vos crees que podés, porque muchas veces, como te decía, los límites creo que están más en la imaginación que en la realidad, y a veces nos los ponemos nosotros y a veces el entorno te dice, che, no, eso no vas a poder, y bueno, en mi caso funciona como un desafío para intentarlo, desdramatizando la situación de que si me sale o no me sale, si puedo o no puedo, y muchas veces nos sorprendemos de que sí lo logramos, y de que quizás si le hubiera hecho caso a alguien que te estaba diciendo no vas a poder, me hubiera quedado con la duda para toda la vida. Hay una frase que usás, que la tengo escrita acá porque para leerla textual: hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, y es la voluntad, de Albert Einstein. Sí, soy un fan de esa frase porque creo que la puedo aplicar todos los días. Creo que la fuerza de voluntad es algo que me ayuda, que te sirve no solo para superar adversidades, sino para lograr objetivos que en principio puedan parecer difíciles o imposibles, ¿no? Pero esa fuerza de voluntad es un motor fuerte, que es mío, pero que no funcionaría si no tuviera algo que es muy importante para cualquier motor, y es el combustible. ¿Sos una persona cerrada? ¿Sos de abrirte a las emociones? Sí, creo que soy bastante transparente en eso, y como te decía, el combustible que esa fuerza de voluntad necesita es el afecto, es el acompañamiento, es el trabajo en equipo, es lo que me genera mi familia, es lo que me generan mis compañeros de trabajo, mis amigos, los que entrenan conmigo todos los días. Es lo que te genera alguien a través de una red social, brindándote respeto, cariño, y es lo que me gusta llamar el combustible humano, ¿no? O sea, tenés la voluntad que es un motor y el combustible humano que lo alimenta y lo hace correr los límites cada vez más. Me dijiste que son 7 hermanos. Sí. 7 hermanos. Ahora 6. 6 con vida. ¿Influyó mucho la pérdida de tu hermana en este fortalecimiento interior tuyo de ver la vida de otra manera, de que los problemas no sean un motivo para bajonearse, que no sean un motivo para caerse? Sí, yo creo que ¿Qué edad tenías vos cuando...? Yo tenía 19 años. ¿Y tu hermana? Ana Laura tenía 18. Más chica. Más chica que vos. 1 año y 5 meses más chica que yo. Y se quita la vida en julio del año del 97. Éramos adolescentes, estábamos estudiando en Córdoba. ¿Vivían juntos? Vivíamos juntos, y en un viaje a Viamonte, donde todos los 3 hermanos que vivíamos juntos, los 3 más grandes, nos fuimos porque había un bautismo donde yo salía de padrino, y bueno, era un evento familiar grande. Y vos la vas a ver a Ana Laura en el video del sábado a la noche, brindando, riéndose y transcurriendo una noche normal, y al día siguiente quitarse la vida, el domingo a la siesta. Y el viernes antes de viajar nos había dejado un mensaje de despedida, o sea que tenía todo ya en su cabeza organizado. Y nunca tuvo indicios, nada, nadie dudó. Nunca nos había dejado entrever ni siquiera cerca de una posibilidad así, y creo que tiene que ver con una enfermedad que es silenciosa, que es invisible, que es la depresión, y que ¿Mal de amores? No en ese momento que nosotros supiéramos. No, le iba bien en la facultad, le iba bien, era una de las chicas más lindas del pueblo, así que no había nada que vos digas, che, esto justificaría un malestar tan grande como para tomar una decisión así. Pero a nosotros nos enseñó a diferenciar los problemas reales como eso de las dificultades por resolver que todos los días se nos presentan, y que a veces le ponemos más energía que la que deberíamos. Y es así que cuando mis viejos viajan 1300 kilómetros hasta Santa Rosa, La Pampa, y se encuentran conmigo en esa terapia intensiva, mi papá médico, y apenas habla con los médicos y no corría peligro mi vida, su reacción fue de felicidad. Yo imagino habrán pensado, después vemos cómo resolvemos el quilombo de las piernas, pero está vivo. Pero está vivo, la Navidad que viene va a estar con nosotros,
nuestros cumpleaños, nuestras fiestas familiares, abrazos, besos, mate y un montón de cosas por compartir, eran posibles porque yo estaba vivo. Entonces, creo que eso fue para nosotros sumamente importante, para todos, ¿no? Valorar lo bueno dentro de la tragedia y poder seguir adelante con fuerza. ¿Cómo te fue con la presentación del libro? ¿Estuviste en la Feria Internacional del Libro presentándolo? Sí, estuvo espectacular. Estuvo muy lindo cuando con Jorge Petete Martínez lo presentamos acá en el Centro Cultural Córdoba en diciembre. Fue un evento, la verdad, muy hermoso. Y el libro me trae muchas alegrías. Lo presentamos el 1 de mayo, como decía, en la Feria Internacional del Libro con Julián. Pero cada vez que me llega una foto de rincones insólitos de Argentina, de alguien al lado de la pileta o en una reposera o en una oficina leyéndolo, gente que no conozco, pero que se anima a mandarme la foto y a contarme sus sensaciones respecto al libro, la verdad que me suena primero increíble que se trate de mi persona, y después que la verdad es emocionante a dónde llega el papel, ¿no? Porque yo había contado mi historia muchas veces en una entrevista como esta, en una charla en una empresa, en un equipo de fútbol o en un colegio, pero incorporarle el formato papel a la historia, la verdad es que, y no solo de Argentina, sino me llegan fotos de Uruguay, de Chile, de Paraguay. Hace poco una persona de Honduras me pedía información para comprarlo. Desde Irlanda me escribieron, desde Madrid, desde un montón de lugares. Sí, la verdad que, y sobre todo, mientras más lejos está, se consigue por Amazon, se consigue en buscalibre.com, están los shopping de Argentina, los más grandes, lo he encontrado en Galerías Pacífico en Buenos Aires, ir a preguntar por el libro y estaba exhibido ahí, y en todas las librerías del centro de Córdoba. La verdad que el trabajo que hace la editorial El Emporio Ediciones en lo que es distribución y logística es impresionante. En Mercado Libre lo tenés en el día o de un día para otro, y fue una experiencia nueva que me abre puertas hermosas. ¿Quién te motivó a escribir un libro? La Tamara Stenberg, la dueña de la editorial. Bueno, el libro de Mariano Moreno, me apuró. Moreno, también tiene el libro de la historia de los 40 años, también por El Emporio. Así claro, Tamara me invitó a tomar un café a uno de los shopping de Córdoba y dijo, en una hora de café, que encima lo pagué yo, me convenció a sentarme a escribir. ¿Lo escribiste vos? Sí, lo escribí yo. Tuve la colaboración y la ayuda de Sergio Carreras, sí. Periodista, y una persona que admiro y que quiero. Lo fuimos trabajando juntos, sobre todo en algunas maneras de redactar. ¿Tiempo? ¿Cuánto te llevó hacerlo? Y me llevó unos 10 meses aproximadamente de trabajo. Yo tengo la suerte de levantarme muy temprano, 5:30 de la mañana suena mi despertador, me baño y arranco la jornada primero en mi casa, después me voy a mi estudio jurídico y después me voy al Tribunal de Cuentas. Y esas madrugadas me ayudaban porque el silencio del teléfono, el silencio del hogar, el silencio de la sociedad hace que el tiempo te rinda más y que puedas concentrarte. Después, cuando intentaba escribir por la tarde con Matilda saltando por ahí o con el ese ruido. Para la segunda parte, la segunda edición viene con ella incluida. Sí, señor. Así que hermosa experiencia la del libro. ¿Cómo te consideras como padre? Porque has nombrado a tus hijos y esto que estás viviendo ahora, pero internamente, ¿cómo te consideras como padre? Y más allá de lo que yo me considere, es cómo ellos me ven y la verdad me hacen sentir muy bien. No es fácil ser padre hoy, y sobre todo con los más grandes, más ausente, ¿no? Pero la verdad que tenemos un vínculo lindo y eso me hace sentir de que con aciertos y errores uno la va llevando de la mejor manera. Con Matilda sí la disfruto con mucha más presencia y con mucho más cercanía, y ella tiene una personalidad que no solo me cautiva a mí, sino a todo el mundo, porque con sus 5 años me acompaña. Ayer una charla en el Paseo Rivera, ella estaba ahí sentada dibujando entre la gente y siendo protagonista, y
me ha acompañado a ver a talleres, a la cancha, me ha acompañado a reuniones cuando los 4 años que fui director de discapacidad, y por ahí teníamos reuniones en algunos barrios y en algunos lugares, y me tocaba estar con ella, cargarla en el auto y que sea una compañera más de aventura. La verdad que desde que es muy chiquita que andamos juntos para todos lados, así que la disfruto mucho. En esto que nombras de la administración pública, ¿sentís que el Estado o los gobiernos están cerca de la gente que realmente necesita la ayuda, o pensás que todavía no se toma a la discapacidad como prioridad y como algo que realmente hay que prestarle atención, hay que darle mucho apoyo? ¿Cómo está desde adentro, cómo se vive? ¿Qué es lo que vos ves? ¿Qué sensación te dejó? Desde adentro yo fui 4 años director general de discapacidad, dependíamos de la Secretaría de Políticas Sociales de la municipalidad, y la verdad es que me dio orgullo formar parte de esa gestión, porque en la discapacidad puede ser que vos tomes acciones como de tipo marketinera y hagas buenas publicidades, buenos afiches y buenas... ¿Se hace mucho de eso a nivel político? Se hacía mucho de eso y innecesariamente, ¿no? Digo. No le suma a la familia. Si Córdoba tiene 60.000, 70.000 certificados de discapacidad, son 70.000 familias a las cuales vos le podés mejorar la calidad de vida con las políticas públicas adecuadas, y eso hicimos, porque el intendente entendió que además de ideas hacía falta recursos y dictó una ordenanza por la cual el 2% del impuesto inmobiliario urbano iba a parar a un fondo específico para discapacidad. Paralelamente generamos lo que se llama el Consejo Municipal por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es lo que iba a permitir ejecutar esos fondos con la participación de 90 fundaciones o asociaciones civiles de Córdoba, involucradas directamente en la toma de decisiones y en la gestión de esos recursos, que era muchísimo dinero que antes no existía, que nos permitió no solo darle apoyo institucionales económicos a las fundaciones que antes no existían, sino también acercarnos y meternos en el hogar de cada una de esas familias que, además de discapacidad, tenían a la pobreza como parte de su vida cotidiana, y se generaron proyectos como el más accesible Mejor Vivir, que eran recursos directos en los hogares para mejoras vinculadas a la accesibilidad, como ensanchar una puerta, como hacer una rampa, poner accesorios en el baño, o una instalación eléctrica apropiada para el electrodependiente, que también sirvió para que alguien en un hogar humilde pudiera poner un calefactor que le mejoraba la calidad de vida a la persona con discapacidad y a todo el entorno familiar. Participar activamente en reuniones que antes no ocurría, desde que la Dirección de Discapacidad se metiera en una mesa con la gente de desarrollo urbano para decirles: che, ninguna obra nueva puede dejar de contemplar desde el plano y desde la génesis la accesibilidad universal. Tener reuniones con la Secretaría de Transporte y decirles: no se puede incorporar colectivo nuevo que no tenga la rampa, que no tenga una placa en braille, que no tenga un pictograma para una persona con condición de espectro autista, y bueno, ir generando las políticas públicas donde yo decía esto, que no sea la Dirección de Discapacidad la única que piensa en esa familia, sino que sean todas las Secretarías de Estado que trabajemos. ¿Falta mucho? Falta, sí, falta mucho. Y hoy se nota mucho la diferencia entre lo que está haciendo la provincia y la municipalidad con lo que está generando a nivel nacional. Eso te iba a preguntar, a nivel nacional, ¿cómo te pega las políticas nacionales en relación a la discapacidad? Es que no hay, y la política es abandonar al sector. Si vos tenés una persona con discapacidad en tu familia, es un problema tuyo. Lo toman como un estorbo, como claro, si fuese una molestia. Claro, el Estado no se tiene que meter en la vida de los privados. Entonces, ¿por qué te vamos a ir a resolver el tema? Ahora sacaron los subsidios al transporte, que era lo que permitía a las empresas cumplir con la ley que indica que las personas con discapacidad viajan gratis. Confían en que se va a resolver de alguna manera, y ese se va a resolver de alguna manera es que la provincia y la municipalidad salgan a poner los fondos. Pero se sigue generando un desequilibrio que no debería, ¿no? Porque el Estado Nacional
es quien maneja la Agencia Nacional de Discapacidad, que no tiene que servir solamente para las coimas en la compra de medicamentos, para las coimas como hemos escuchado esto del famoso 3% de sobreprecio de más de 4.000% en compra de silla de ruedas. O sea, la Agencia Nacional de Discapacidad tiene que ser el Estado equilibrando la balanza de la persona que, a diferencia de Pablo, que tuvo un accidente, que tenía un trabajo en blanco, con una obra social que le responde, con una familia que apoya, con un trabajo y con un título universitario bajo el brazo, de todas aquellas familias que como te decía, combinan un combo muy triste y muy letal, que es la discapacidad junto con la pobreza. ¿Qué tema? Me voy a quedar al último con unas palabras tuyas. Tener el cuerpo cansado y la mente ocupada. ¿El día de hoy sigue siendo así? Sí, fue y es mi mejor psicólogo. Mi necesidad de volver a trabajar rápido, aún en la silla de ruedas, de salir del confort de mi casa, donde me había armado un estudio jurídico, e irme al estudio en pleno centro de Córdoba, desde Villa Allende me venía todos los días, hizo que yo tuviera la cabeza ocupada en algo que me gustaba, como la abogacía, como el derecho, como mi trabajo, y la práctica deportiva hacía que yo tuviera el cuerpo cansado en algo que también me gustaba, que era practicar deportes. Entonces esa combinación hizo que cuando en algún momento me decían, che, ¿y nunca te deprimiste? Y le digo, si no tengo tiempo. ¿En qué momento? Si cuando llega la noche estoy cansado porque estuve trabajando, estuve practicando deportes y tengo que descansar porque mañana viene un día igual de intenso. Entonces eso hizo que día a día yo estuviera bien y estuviera sintiéndome útil y sintiéndome feliz por las cosas que hacía. ¿Qué te queda pendiente? ¿Qué sentís que te queda pendiente? ¿Tengo pendiente anotado hacer? ¿Qué? Nada, que la vida me sorprenda. Siempre tuve un problema para decir... ¿Plantar un árbol o ya lo plantaste? No, ya planté un árbol. Mi viejo Miamonte nos hacía plantar árbol. Tengo el libro, tengo los 3 hijos. Ahora me queda verlos crecer a ellos de la mejor manera posible. ¿Y algún desafío? Y algún desafío. Estamos ahí trabajando una idea con una gente de Ushuaia y otra de Buenos Aires que están con un proyecto para... Yo corro carreras de 10 kilómetros, ya corrí más de 50 carreras por todo el país. Tengo la suerte de que Luján de Cuyo, en Mendoza, Comodoro Rivadavia, en Chubut, Yerbabuena, Tucumán, Córdoba, algunos pueblos del interior, me mandan la invitación y los vuelos y el hotel, todo para que yo vaya a participar de carreras, que lo hago con mucha felicidad, pero también intento hacerlo de la mejor manera posible. Por eso entreno y por eso mirando el reloj, tratando de mejorar los tiempos. ¿Cuántas horas por día entrenas? No, entreno 2 veces por semana en el gimnasio y salgo una a 2 veces por semana a correr. Es lo que la jornada de papá y de trabajo me permiten y trato de organizarme de esa manera. ¿Y ese pendiente es? Y nos vamos a correr a las Islas Malvinas. ¡Qué loco! ¡Qué bueno! Bueno, el 2 de abril estuve con algunos excombatientes, con algunos sobrevivientes de aquella mala idea que fue la guerra de Malvinas, y la verdad es que poder rendirles a ellos un homenaje para mí sería un honor inmenso. Ojalá se pueda concretar. Estamos en la etapa de la búsqueda de empresas que nos den una mano con la logística. Bueno, esperemos que este sea el punto de vista inicial. Sí, seguramente. Ahora que lo nombraste, ahora que se sabe cuál es la intención, que empiecen a aparecer los sponsors para que apoyen a... Qué malo decirme punta de pie a mí, ¿no es cierto? Pero va a ser seguramente un antes y un después poder haber hablado con vos y compartir algunas cicatrices con tu espacio. La verdad es que sería hermoso que se pueda concretar. La idea es correr 10 kilómetros allá. El clima es hostil, el lugar no lo conozco, pero vamos a dejar todo para poder rendir ese homenaje. Pablo, muchas gracias. Ha sido un gusto haberte conocido y haberte tenido compartiendo. Seba, gracias a vos por tenerme en cuenta, por la invitación, a Martín por ser un puente, tu hermano, que la verdad es que es un gran amigo que me regaló la vida, que si no hubiera sido por él... prensa.
mi agente de prensa, si no hubiera sido por el accidente, ves cuando yo digo, si pudiera volver atrás con el tiempo y tuviera la máquina del tiempo en mi poder por un rato, dejaría todo como está, porque me regaló amistades, me regaló experiencia y me regaló... Matilda no existiría de no haber sido por esta situación, porque su mamá la conocía en el centro de rehabilitación. Y bueno, soy un convencido de que luchar no nos garantiza el éxito, pero si nos quedamos llorando, eso nos garantiza el fracaso. Cicatrices. Gracias. A vos.